Hola hermanos, Dios los bendiga. Llegó el momento de hablar la palabra del Señor hoy en un día especial, ¿sí? Nuestro día de Pascuas. Y pareciera como si esto hubiese estado preparado, pero en realidad no, ¿sí? El pasaje de hoy es el que nos tocaba hablar hoy y va a hablar de las Pascuas, ¿no? Y va a hablar de las Pascuas. Vamos a hablar de la historia que cambió el curso de la humanidad y el curso especialmente de tu historia y de mi historia, ¿sí? Y es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que yo te pido que me acompañes a leer el mismo pasaje que leímos el domingo pasado, ¿sí? Pero que hagamos énfasis en los últimos 3 versículos que leímos. Y para recordarte, esto está en Romanos 3, versículos 21 al 26, pero hoy vamos a leer el 24, el 25 y el 26. Así que si tenés tu Biblia, acompáñame en la lectura. Vamos a hacer foco en estos 3 versículos, porque hay mucho, pero hay mucho que en realidad no podríamos hablarlo todo para entender hoy. Hay mucho para entender, así que toma tu Biblia y acompáñame en la lectura. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje es maravilloso, así que vamos a orar delante del Señor y vamos a traernos a nosotros mismos, a su presencia, para confrontarnos, ¿no?, con este pasaje y para mirar en él la vida que Dios nos regala. ¿Sí? Que podamos mirar la eternidad que está al alcance de la mano cuando levantamos los ojos y podemos ver la cruz de nuestro Señor. Amén, oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, hoy queremos entender estos versículos del capítulo 3 de Romanos. Que tú, Señor, abras la mente, abras el corazón, abras el alma y escribas en nosotros las verdades eternas que la cruz encierra en sí misma. Que hoy podamos encontrar en Cristo salvación, esperanza, libertad, restauración, porque en Él somos hechos nuevas criaturas. Que podamos entender tu justicia y la obra que has hecho en el cuerpo de tu Hijo amado. Hoy, Señor, en nuestro día de Pascuas, queremos mirar a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos esto, Padre. Amén, amén, amén. Si ustedes recuerdan, venimos hablando de que la humanidad está perdida, totalmente perdida por el pecado, ¿sí? Está destinada a la condenación. Nadie, ninguna persona, desde el comienzo hasta hoy, en la historia de la humanidad, puede venir ante Dios sintiéndose justificada. No hay argumentos para decirle al Señor que Él debe justificarnos. Y recuerden que cuando hablamos de justificarnos, estamos hablando de declararnos inocentes, listos para vivir la eternidad junto a Dios. Todos nosotros estamos catalogados delante de la presencia de Dios como injustos. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, y por eso el juicio de Dios contra nosotros es un juicio justo que nos va a condenar y que nos va a castigar, porque merecemos la condenación y merecemos el castigo. Y de esto Pablo nos ha hablado desde el versículo 18 en el capítulo 1 hasta el versículo 20 en el capítulo 3. Y hemos hablado varias prédicas de la culpabilidad del hombre y de las pruebas en contra del hombre, ¿no?, y a favor de Dios. Pero el domingo pasado comenzamos a ver que aparte de la ley y aparte de esa ley que nos condena, que
¿no? nosotros rompimos y que dice que somos culpables, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, no la nuestra, no la de la ley, no la que podemos ganar, no la que podemos obtener, sino una justicia que Dios nos regala. Y esa justicia ahora sí nos da esperanzas para pensar que la salvación puede ser para nosotros. Pero pensando en esto, aparecía un dilema que resolver, una pregunta que resolver. Y es cómo un Dios totalmente justo iba a declarar inocentes a pecadores claramente injustos sin perder su justicia. El juez justo, el juez eterno, ¿cómo podía declarar inocentes a los que son culpables y seguir siendo justo en el medio? Porque ustedes saben que cualquier juez que suelta a un malhechor, a un criminal, deja de ser un juez justo para convertirse en un juez injusto, porque está beneficiando a alguien que tiene que estar encerrado, encarcelado. Y todos esperamos, ¿no?, que los jueces en nuestro país sean buenos jueces, jueces justos. Ahora, ¿cómo hace Dios entonces para, de alguna forma, premiar y declarar inocentes a los que claramente son culpables? Y este día, el día de hoy, lo vamos a ver. ¿Cómo se resuelve este dilema? Fíjense que el Señor nos dice aquí que lo que Dios ha hecho es justificar gratuitamente por su gracia a las personas. Y aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Parece que es algo redundante, pero en realidad no lo es. Cuando Pablo escribe gratuitamente, nos está diciendo que la justificación, o sea, declarar inocente a un culpable, es algo que no tiene una causa. No tiene una causa en la persona a la que Dios va a justificar. A ver, Dios no hace esto porque nos vio y descubrió algo bueno en nosotros. El Señor no miró algún mérito, alguna cosa buena, algo que rescatar en nosotros para justificarnos. No es que dijo, bueno, es verdad que son pecadores y son culpables porque han roto la ley, pero mirá, esto que ellos tienen, esto bueno que tienen, hay que salvarlo. ¿Cómo se va a perder Miguelito siendo un chico tan valioso, ¿no? Laurita. ¿Cómo? Y ahí pone tu nombre. Dios no nos salva porque ve algo bueno en nosotros. Es sin causa. Esta misma palabra es la que se usa cuando en los evangelios, ¿no?, nosotros leemos que Jesús fue odiado sin causa para ser llevado a la cruz. No había nada en el Señor que motive el odio del hombre. Sin embargo, el hombre, el ser humano, odió a su Señor y decidió destruirlo. Y de la misma forma no hay ninguna causa para que Dios quiera salvarnos. Y esto quiere decir que Él nos salva gratuitamente. Pero cuando dice que nos salva por gracia, no está diciendo que la gracia es algo que Dios nos ofrece, sino está hablando de que Dios mismo es así. Su carácter es un carácter de gracia. ¿Por qué el Señor salva a alguien sin causa? Porque Él es un Dios de gracia. Esto habla de nuestro Dios. Él es un Dios que ama sin razón. Nosotros, los seres humanos, siempre que damos algo, lo damos por alguna razón, por alguna cosa. Cuando decidimos amar a alguien, amamos a esa persona por alguna razón. Siempre el amor humano tiene una razón detrás, pero el amor de Dios
y la decisión de justificar al pecador en Dios no tiene razón. Él lo hace porque es un Dios de gracia. Él lo hace porque es un Dios de gracia. Por eso la Escritura dice que cualquier persona podría llegar a dar la vida por un amigo, pero ¿quién da la vida por sus enemigos? Nadie sobre este mundo da la vida por sus enemigos. El único que pudo haber hecho esto es el Dios de la gracia. ¿Está bien, no? Y lo hizo pagando él mismo la deuda del hombre. ¿Está bien? La gracia es el carácter de Dios. No separemos la gracia de Dios. No es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. Estamos, hermanos, frente a un Dios de gracia. Y esto nos tiene que hacer entender que podemos acercarnos a Él con confianza y que podemos venir ante su presencia con esperanza de ser recibidos porque estamos ante un Dios de gracia. El otro día decíamos que Dios ha manifestado su ira, ¿no? Decíamos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando predicamos de Romanos capítulo 1 en el versículo 18. Pero aquí vemos que Dios es más un Dios de gracia que un Dios de justicia. Es como si la gracia cubriera, que un Dios de ira, perdón. Como si la gracia cubriera ese enojo que Dios experimenta al mirar el pecado en el hombre. Porque Dios es justo. Y que Dios sea justo significa que cuando Él ve el pecado en el hombre, es movido por un sentido de indignación que lo motiva a querer castigar al pecador. Pero cuando aparece esto del otro lado, ¿no? Es como que se activa ese mecanismo de gracia en su corazón y el Señor decide no castigar, sino perdonar. Pero esto no lo hace simplemente pasando por alto la ofensa, diciendo, bueno, olvidémonos del asunto. Porque si Dios se olvidara del asunto, dejaría de ser justo. Porque lo justo es que Dios castigue el pecado, no que lo pase por alto. Si en nosotros Dios ha pasado por alto el pecado, no ha sido porque sí, ha sido por una razón. Y ahora lo vamos a ver. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante, y presten atención a esto, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí aparece una palabra que es la palabra redención. Y esto dice lo siguiente, que el Señor no decidió suavizar la ley para que nosotros podamos aprobar el examen. No decidió rebajar el nivel de justicia que Él pedía en nosotros para, ¿no?, llevarnos a la salvación igual, porque como no alcanzamos, bueno, el Señor nos dio un examen más sencillo de aprobar. Sino que el Señor va a castigar con toda dureza el pecado, pero no lo va a hacer sobre nosotros, sino sobre el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y aquí es donde yo tengo que entender cómo es que Dios me va a justificar sin perder su justicia. Él va a castigar el pecado, pero no sobre tu vida o sobre la mía, sino sobre la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Está bien, no? Y estas palabras que vamos a leer ahora, la palabra justificación, la palabra redención y la palabra propiciación, que leímos en el versículo 25, tienen que ver con este acto donde Dios descargó toda su ira sobre su santo Hijo Jesús, que fue hecho pecado por nosotros. ¿Está bien? Esto es maravilloso, porque nosotros siempre estamos esperando que Dios nos mire a nosotros para justificarnos, para salvarnos. A veces uno viene delante del Señor con la idea, Señor, mira, yo pequé, yo hice mal, pero yo no quería. Yo no quería pecar. Mi intención era buena. Me salieron mal las cosas. No pude contenerme.
no pude evitarlo, pero Señor, vos sabés que en mí hay una buena intención. No, Dios no mira esto. A Dios no le interesa eso porque en realidad son todas mentiras. No hay buenas intenciones en nosotros. Cuando somos vistos desde la mirada de Dios. Para salvarnos, Dios mira a su Hijo. Y Dios arregló el problema con Cristo, no conmigo. Porque si el Señor me hubiese mirado a mí, me tenía que castigar, me tenía que extinguir de la faz de la tierra. Igual que a vos. Pero Él miró a Cristo. Y al mirar a Cristo, resolvió el problema que teníamos con Él. Amén. Así que vamos a mirar esta palabra, redención. Esta palabra redención está muy relacionada con el mercado de esclavos. Cuando había un esclavo que pertenecía a determinado amo, podía venir alguien que quería, que deseaba a ese esclavo, la vida de ese esclavo, y pagar el precio por su libertad o pagar el precio para comprarlo, para que ese esclavo cambie de amo. ¿Está bien, no? Iba a seguir siendo esclavo, pero ya no era esclavo del amo anterior, sino de este nuevo que pagó el precio por él. Y lo que Dios hizo para justificarnos primero es comprarnos de manos del pecado y poner el precio necesario para nuestra libertad de ese amo que antes nos gobernaba. El Señor decía que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Pablo en Romanos capítulo 6 va a hablar otra vez de esa idea de la esclavitud del pecado que está sobre cada uno de los que nacen sobre la tierra. No hay nadie que haya sido concebido libre de esa relación con el pecado. Todos fuimos concebidos. Ni siquiera le estoy diciendo que todos hemos nacido. Todos hemos sido concebidos como esclavos en la esclavitud del pecado. Porque a partir de que Adán peca en el huerto del Edén, Adán y su mujer, todos los que nacimos de Adán nacimos en la esclavitud. Así era, ¿no? En la época en donde la esclavitud existía entre los seres humanos. Un esclavo con una esclava tenían hijos y esos hijos nacían como esclavos, no eran libres. No es que papá y mamá son esclavos, pero nosotros somos libres. No, ellos nacían como esclavos. Esos niños ya eran esclavos desde que estaban en la panza de la mamá. Y así es con nosotros. Por eso, para liberarnos el Señor tuvo que pagar el precio necesario. Ahora, ¿cómo es que hizo esto? Fíjense, dice, a quien Dios, y está hablando de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el que nos compró, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí este versículo es impresionante. Dice que Dios puso a Cristo Jesús como propiciación. Y en el acto en el que el Señor derrama su sangre, se producen muchas cosas como a la vez. Esa sangre es es la moneda de cambio que Dios coloca para comprarnos. Pero esa sangre también es la que es derramada delante de Dios como una ofrenda agradable que vamos a decir, que le quita de enfrente al Señor el olor nauseabundo del pecado para llenar su presencia de lo que le agrada. Es como si el Señor, por esa ofrenda que el Señor Jesús hace, Dios, al mirar la sangre de Cristo, deja de ver el horror del pecado y comienza a ser, para decirlo así, ¿no? Comienza a ser agradado ahora por el hombre. Pero el hombre representado en la vida de Cristo Jesús. Y yo quiero que para que entiendas esto, te acuerdes, ¿no? Y si no te acordás, después leas todo lo que hacían los israelitas ofreciendo sacrificios al Señor.
Había un sacrificio especial que se hacía el día de la expiación. Y era matar a un animal y tomar la sangre de ese animal y llevarla dentro del lugar santísimo y volcarla sobre el propiciatorio. Y la idea de propiciación es la idea de aplacar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando que esta sangre ahora le es propicia, le es agradable. Un Dios que está enojado, molesto, es calmado, para decir así. Es apaciguado por este sacrificio, por esa sangre que se coloca delante de su presencia y aparta el pecado delante de sus ojos. Por eso decimos que el Señor nos ha cubierto con su sangre. ¿Qué es lo que ha cubierto? Ha cubierto nuestro pecado delante de los ojos de Dios. Y esto delante de Dios es sumamente agradable. La sangre de Cristo. Porque la sangre borra el pecado. Cuando el pecador muere por su pecado, paga su pecado. Ahora, por supuesto, ¿no? Si todos tuviéramos que morir por nuestro pecado, Dios no tendría nadie a quien salvar. Por eso, en vez de matarnos a nosotros, decide derramar la sangre de su Hijo y cargarle a Él el pecado de todos y con esa sangre cubrir esos pecados para nunca más volver a mirarlos, porque esos pecados fueron borrados completamente de cada una de nuestras vidas por la sangre de Cristo. Yo en realidad no tengo forma de explicarte esto con toda claridad, porque es mucho lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y nuestra capacidad es muy corta, muy pequeña. Pero yo espero que el Espíritu Santo hoy te haga entender esto y vos puedas ver aquello que pasó en la cruz. El Señor borró lo más oscuro, lo más negro de nuestro pecado, derramando la sangre de su Hijo, porque fue Dios quien derramó la sangre de su Hijo. Fue Dios el que decidió volcar toda su ira, descargar todo su enojo sobre el cuerpo de nuestro Señor, destruyéndolo en la cruz, que funcionó como un altar en el que el Señor derramó su sangre para salvarnos, para cubrir nuestro pecado. Y aquí es donde el Señor resuelve este dilema. El dilema de cómo iba a declarar inocente a un injusto, a un pecador, a un culpable. Dios no lo declara inocente pasando por alto sus pecados. Cuando digo esto, quiero decir no castigando sus pecados, sino castigándolos, pero en el cuerpo de Cristo Jesús. O sea, Dios fue totalmente justo destruyendo el pecado. No lo pasó por alto, sino que lo castigó. La deuda fue pagada. La deuda fue pagada. Ahora, aquí, esto es impresionante porque hace que nosotros ahora miremos aquello que cubrió nuestro pecado y es la sangre de Cristo Jesús. Yo el otro día te decía que tener fe en Dios no es suficiente. Yo tengo que entender que mi fe tiene que estar sobre Cristo Jesús. Pero ahora quiero decirte que tener fe en Cristo Jesús tampoco es suficiente, porque hay gente que ve, por ejemplo, a Jesús como un maestro y dicen, no, yo creo en Jesús, es un gran maestro, un gran hombre que hizo un montón de cosas buenas entre nosotros. Pero no es eso lo que yo tengo que creer de mi Señor. Yo tengo que mirar la sangre de Cristo. Ven que aquí el versículo 25 dice, por medio de la fe en su sangre. Mi fe tiene que estar en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Yo tengo que mirar a Cristo en la cruz, no solo a Cristo. Porque Cristo en la cruz me habla de mi pecado. Me habla de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de lo estricto que Dios es. Pero también me habla de lo amoroso que Dios es, porque ese era mi lugar y yo no estoy ahí, está Él. Por eso yo tengo que mirar esa sangre, porque esa sangre lo cambia todo.
Y hoy que estamos de Pascuas, ¿sí? Yo quisiera que vuelvas a recordar a Israel en Egipto. Ellos sabían que el ángel de la muerte iba a pasar esa noche por toda la tierra de Egipto, incluso donde Israel vivía, que era la tierra de Gosén. El ángel de la muerte iba a visitar toda esa tierra, todo ese lugar. Y ellos fueron instruidos por Dios para buscar un animal, matarlo y pintar los dinteles de las puertas con la sangre de ese animal. Y ellos estaban allí esa noche sabiendo que la muerte estaba alrededor, pero confiando en que la sangre que estaba en el dintel de la puerta los iba a proteger. Ellos tenían que poner confianza en esa sangre. Y ese día, cuando Dios miró la sangre, pasó por alto la casa de esa familia. En cada casa donde había sangre en la puerta, Dios decidió no entrar. Y yo estoy seguro que cualquier egipcio que hubiese hecho lo mismo que Israel, hubiese sido salvo ese día. De la misma manera. Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, Dios no salvó a los israelitas porque eran israelitas. No los salvó porque eran hijos de Abraham. No los salvó porque eran la gente a la que Dios llamó. Los salvó porque había una sangre que los protegía. Y era la sangre de ese animal. Pero la sangre de ese animal era un mensaje que hacía que Dios mirara en la eternidad a Cristo en la cruz. Esa sangre era un acto de fe de ellos que apuntaba a la cruz. Porque hermanos, tenemos que ser sinceros. No es que antes los judíos, los israelitas, el pueblo del Señor se salvaba porque ofrecía sangre de animales. La sangre de los animales, dice la Escritura, no puede borrar los pecados. Pero la sangre de esos animales hacía que Dios pasara por alto el pecado. Y justamente esto de pasar por alto, fíjense cómo dice el versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, tiene que ver con las Pascuas, porque Pascuas significa eso, pasar por alto. El Señor pasó por alto mi casa porque vio mi fe. ¿Dónde estaba mi fe? En el acto de haber pintado el marco de mi puerta con la sangre de un animal. Pero esa fe no estaba depositada simplemente en la sangre, sino en que Dios la iba a mirar. Es un acto de fe. Los sacrificios no eran un acto de cumplir leyes. Esto era lo que Dios quería que ellos entiendan. Hacer un sacrificio y llevar la sangre delante de Dios o pintar la puerta o el dintel de la puerta con la sangre no era un acto de ley o una obra de la ley, era una obra de fe. Porque yo tengo que esperar que el Dios justo no me castigue aunque lo merezco. Solo por ver esa sangre. Y ese acto de fe apunta a la cruz. Porque es como si todos ellos, con cada sacrificio, hubiesen sacado perdón a crédito. Hubiesen pasado la tarjeta, ¿vieron? ¿Vieron que cuando uno va a comprar, pasa la tarjeta y compra y se lleva lo que fue a comprar, pero después hay que pagarlo, ¿no? Un día viene la cuenta. Bueno, ellos sacaron, ¿no?, a crédito el perdón de Dios. Y Dios se los dio a crédito, sabiendo que un día su Hijo iba a pagar toda esa deuda que nosotros veníamos contrayendo con Él. Un día la tarjeta iba a ser pagada. No se iba a pagar con los sacrificios de los animales. La iba a pagar el Señor en la cruz. Y por eso el Señor Dios, el Padre, decidió perdonar a su pueblo. Y por eso decide perdonarnos a nosotros. Porque nosotros también, ¿no? Es como que andamos así. Cometemos pecados. Pero ese acto, ese pago de la cruz, hoy hace que yo pueda recibir algo que ya fue comprado por Cristo Jesús. Mi perdón, tu perdón. Hermanos, lo que Dios hizo en nuestras vidas, en
en nuestro corazón es maravilloso, es impresionante. Como te digo, yo no sé si puedo explicar todo lo que debiera explicar. Espero que el Señor te toque, el Espíritu Santo te enseñe para que vos puedas ver lo que Dios hizo en su Hijo y lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice que con la mira de manifestar su justicia, Dios hizo todo esto. Con la mira de manifestar su justicia, Dios perdonó al mundo con sacrificios que no llenaban la medida, esperando un día mostrar, ¿no?, la justicia de su propio carácter justo, descargando su ira sobre el Cordero Santo y justo que es Cristo Jesús en una cruz. En una cruz el Señor Dios limpió el pecado de la humanidad. Y esto es para los que creen. Por eso dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no ha perdido su justicia perdonándonos. Dios no ha perdido su justicia declarándonos inocentes. Él nos declara inocentes porque nuestra deuda ya no existe. El Señor la pagó en la cruz. Él hoy pasa por alto nuestra casa para no traer la muerte consigo, porque la sangre de su Hijo está sobre el dintel de la puerta de tu corazón. Él pasa por alto nuestras iniquidades, porque la sangre de Jesucristo le es sumamente agradable. Cuando nos ve, ya no nos mira pecadores, nos mira justos. Nosotros no hicimos nada para ganarlo. Cristo lo hizo todo. Él nos compró, nos redimió de la esclavitud del pecado. Él nos convirtió en gente agradables, en personas agradables, cubriendo nuestro pecado con su sangre, llevando delante de Dios aquello que aplacó la ira de nuestro Dios justo, y dándonos ahora la oportunidad de relacionarnos con Dios por medio de la fe. Esto es para los que creen. Y vuelvo a repetirte algo que te dije el domingo pasado. Tener fe no es tener mérito delante de Dios. La fe no es un mérito. La fe no es una obra. La fe es venir delante de Dios, aceptar un regalo inmerecido que Él quiere darnos. Y decir, Señor, acá estoy, no tengo nada, solo acepto lo que tú me das. Y extender las manos para que el Señor me llene de ese regalo que se llama justificación. Es por fe. Así que hoy venía a creer. No vengas como, ¿no?, sintiéndote importante o bueno o mejor que otro porque has creído. Sos una persona necesitada. Y la fe es la respuesta de todo aquel que entiende su necesidad y que ha visto en Jesús su salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, hoy este mensaje es tremendamente grande, tremendamente, Señor, impresionante. No podemos explicar todo lo que el Evangelio hoy nos pone delante. La obra de la cruz es, Señor, más grande de lo que podemos entender y de lo que podemos explicar. Porque, Señor, tendríamos que tener la claridad absoluta de cuánto pesa nuestro pecado. Cuán terrible es nuestro pecado. Y yo creo que ninguno de nosotros puede entender cuán grave es el pecado del corazón. Pero, Señor, al mirar esto también ver cuán grande es el sacrificio de Cristo. Y esto es algo que también nos cuesta ver por nuestra humana debilidad. Por eso hoy te pido que tu Espíritu, Señor, venga sobre nosotros y nos haga entender y nos haga levantar los ojos y ver en Cristo la única esperanza de vida que tenemos. Que podamos amarle para siempre, que podamos dedicarnos a Él para siempre,
porque Él lo ha dado todo para que nosotros seamos justificados inmerecidamente. Señor, en el nombre de Jesucristo, estas Pascuas no queremos vivirlas como una fiesta más en la que, Señor, el mundo habla algo del Jesús de la cruz. Queremos vivirla sabiendo que ese Jesús en la cruz nos reemplazó, cubrió con su sangre nuestro pecado, nos hizo agradables y nos llenó de gracia sin ninguna causa. Él hizo esto con nosotros y nosotros hoy decidimos vivir para Él. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te pedimos esto. Amén. Amén. Amén.